por la bendición que nos da, Señor, de estar una vez más aquí reunidos para escuchar de tu palabra, Señor. Te ruego que seas tú preparando nuestros corazones, nuestra mente y sobre todo abras nuestro entendimiento, Señor, y que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros hasta lo más profundo de nuestros corazones y que no solamente tengamos un entendimiento de lo que tú quieres hablarnos a través de tu palabra, sino que también, Señor, podamos practicarla y vivir mediante ella y obedecerte, Señor, a través de ella. En el nombre de Jesús nos depositamos en tus manos, quita cualquier distracción que pueda robar la bendición que tú tienes preparada para nosotros en este momento, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Salúdense unos a otros, hermanos. Denle la bienvenida a su hermano, a su hermana. Y dígale bienvenido a la casa del Señor. Los jóvenes se van a quedar en esta oportunidad con nosotros, no vamos a tener clase. Los niños pasen a su salón. Y nuevamente, hermanos, sean todos bienvenidos. Muy bien. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bendecidos y en victoria? Amén. Bueno, vamos a continuar con el estudio del libro de Jonás. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 2. Vamos a empezar desde el capítulo 2, verso 9, y luego vamos a leer todo el capítulo 3. Son 10 versículos del capítulo 3. Jonás 2, 9. Cuando estén ahí me indican con un fuerte amén. Dice la palabra de Dios: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en la tierra. Capítulo 3, verso 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Hasta ahí la lectura, hermanos. Como hemos estado estudiando, hermanos, el libro de Jonás es uno de los libros más cortos de la Biblia y específicamente del Antiguo Testamento. A pesar de que no se menciona que Jonás en todo el libro sea un profeta, como lo hemos venido diciendo en las prédicas anteriores, el Señor Jesús sí lo menciona como un profeta. Y una de las razones por las que los judíos no lo llaman profeta, primeramente es porque él, como acabamos de leer, se dirigió a una ciudad que era enemiga de Israel y esto era bastante ofensivo para los judíos. ¿Cómo es posible que alguien de nuestra nación vaya y predique un mensaje de salvación a una nación enemiga? Como todos conocemos, el pueblo judío tiene bastante problema con su orgullo religioso. Ellos se creen bastante exclusivos, solamente ellos piensan que son el pueblo de Dios, pero como acabamos de ver la lectura, hermanos, vemos que Dios se compadeció y salvó a toda una nación
que no tenía nada que ver con Israel más que la enemistad que tenían. El profeta Jonás, hermanos, además no se le considera como profeta, o por lo menos no uno de los buenos, porque sabemos que hay gente que a todo le encuentra un pelo en la sopa, ¿no? Vemos que la profecía de Jonás, como acabamos de leer, decía que en 40 días la ciudad iba a ser destruida, y verdaderamente no fue destruida en 40 días. Sí que fue destruida como 120 años después por otro juicio que vino de parte de Dios, pero esta profecía no se cumplió porque Nínive se arrepintió. Así que para los detractores podría resultar que Jonás era un falso profeta o alguien que era una persona que estaba nada más dando un mensaje de alarma, pero que no lo había mandado Dios. Pero como acabamos de ver que la palabra de Dios es viva y eficaz y que no contiene errores, la razón por la que Dios no destruyó Nínive fue porque tuvo misericordia de ellos. Vemos que Jonás, hermanos, en el capítulo 2, verso 9, cuando estaba dentro del pez, que muchos piensan que el pez es el juicio de Dios que le puso a Jonás. Claro que era parte del juicio de Dios, ¿no? Ya sabemos que Jonás, por cierto, Dios lo manda por primera vez a Nínive en el capítulo 1, verso 1 y el 2, y él dice se levantó, pero no para obedecer a Dios, sino que se levantó para desobedecerle y se fue a un lado opuesto, a un sentido contrario, tratando de escapar de la voluntad de Dios. Pero vemos que Dios, hermanos, que es todopoderoso, que está en todas partes y que es soberano, Dios puso una super tormenta y el barco en el que trataba de escapar Jonás casi se hunde. Ya todos conocemos esta historia, hermanos, algunos de nosotros en la escuela dominical ya pintamos una ballena, ¿no?, en la que supuestamente estuvo Jonás por 3 días. Por cierto, no sabemos qué tipo de pez era, pero posiblemente no era una ballena. Pero vemos, hermanos, que Jonás dentro de ese pez, cuando los marineros lo lanzan para que Dios apacigüe su ira, y verdaderamente sí fue apaciguada esa ira, Dios tenía preparado un pez, como dice la Escritura. Pero el pez, hermanos, lo que hizo fue salvar a Jonás de que quedara ahogado en el fondo del mar. Claro que era parte del castigo porque estuvo 3 días dentro del vientre del pez, pero no fue que fue tragado por un pez para castigarlo, sino más bien esos 3 días estuvo dentro del pez para que Dios hablarle a su conciencia, a su corazón. Y vemos que en acción de gracia, que es lo que vimos la semana pasada, Jonás reconoce que la salvación es de Dios y que él le había salvado por ese método un poco rústico y fuerte. Nadie de nosotros se imaginaría estar dentro de ningún vientre de ningún animal por 3 días. O sea, sería algo bastante tenebroso, ¿verdad?, pensarlo. Pero el hecho de que Dios, y por cierto, los detractores, los que tratan de decir que la Biblia tiene errores, tratan de decir que esto fue nada más un cuento, que fue algo ficticio, que no pudo pasar, que es imposible, pero sabemos que para Dios nada es imposible. Entonces, para Dios sí era posible de que un hombre sobreviviera 3 días dentro del vientre de un pez. Ahora, en su oración, obviamente su oración no la hizo mientras se estaba ahogando, esa la hizo dentro del vientre del pez en esos 3 días. Él termina esa oración diciendo esta frase: mas yo con mi voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y una vez dicho esto, Dios manda al pez y vomitó a Jonás en tierra. A lo largo, hermanos, de este libro de Jonás vamos a ver y podemos ver y notar claramente muchos de los atributos de Dios, algunos de ellos, las perfecciones de Dios. Uno de ellos es que Dios es todopoderoso y tiene la capacidad de hacer todas estas cosas. Dios, hermanos, vemos su omnipotencia. Al presentar esta gran tormenta, vemos también, hermanos, cuando hace que se descare o que sea descubierto Jonás cuando está dormido y lo hacen echar suertes para ver quién o por culpa de quién había llegado esta gran tormenta.
Dios Todopoderoso, hermanos, se muestra cuando la tormenta se detiene a la hora de que echan al agua a Jonás, y Dios se muestra en su poder también soberano cuando sale un pez que ya lo tenía preparado y rescata a Jonás del fondo del agua. Vemos en todas partes, y una de ellas que Jonás la reconoce, hermanos, es que Él es también un Dios de toda gracia, que es un Dios salvador. La salvación es de Jehová. Y dice, hermanos, Jonás, que Él pagará, Él ofrecerá sacrificios, pero también pagará lo que prometí. Jonás dice esta frase, y vemos el control total de Dios cuando manda al pez y vomita a Jonás. No lo vomita en el fondo del mar, no lo vomita en medio de las olas, lo vomita en un lugar seguro, donde ya él, como vamos a ver más adelante, ahora se encamina ya renovado, ya disciplinado y con una nueva actitud, que luego vuelve a cambiar de actitud cuando vemos el final, pero vemos que él ya está restaurado, ya Dios ha tratado con él y nuevamente inicia su misión. Pero vemos, hermanos, que Jonás declara que la salvación pertenece a Dios. La salvación únicamente, hermanos, depende no de nosotros, sino de Dios. Y quiero que con esta idea veamos lo siguiente, hermanos. Vemos que en el capítulo 3, verso 1, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, por segunda vez. Y ahora, hermanos, viene el mismo mandamiento que le había dado al principio. Cualquiera de nosotros podríamos decir, es que Jonás se hubiera ahorrado todo este gran trabajal, todo este montón de problemas, estos sustos y toda esta disciplina de Dios, si de una vez hubiera hecho caso, porque a fin de cuentas terminó haciendo lo que Dios quería que hiciera. Pero desafortunadamente, hermanos, dentro de nosotros existe un Jonás que piensa que nos podemos escapar de la voluntad de Dios. Fíjate qué chistoso podría sonar, absurdo también, que Dios le dice, lo manda a Nínive, a aquella gran ciudad, y predica contra ella. Y lo vemos nuevamente acá, pero Jonás decide escapar, tratar de escapar de la presencia de Dios. Como si él también ya sabía que no podía hacerlo. Y muchas veces nosotros, hermanos, también tratamos de hacer lo mismo. Sabemos, tenemos claridad en nuestra mente, pero somos tan graciosos, tenemos esa claridad de que Dios está viéndonos todo el día, toda la noche, conoce nuestros pensamientos, conoce aún las intenciones de nuestro corazón, pero la jugamos de vivos. Pensamos que podemos escapar de Él, de su presencia, de su mirada penetrante. Él conoce aún nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Pero bueno, ahora Jonás ha aprendido esa lección, sabe que no puede escapar de Dios, que Dios está en todas partes y que no hay, nadie puede escapar del brazo del Señor. Ahora nuevamente inicia donde debió haber iniciado desde el principio. Tal vez no tuviéramos un libro de Jonás si él hubiera obedecido desde el principio, pero vemos que también esto es parte del propósito de Dios, mostrarnos en los errores de los demás lo que no debemos de hacer. Vemos, hermanos, que en la soberanía de Dios, Dios dispuso que Jonás volviera a la misión que le había dado al principio y le dice, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella, ojo con esto, el mensaje que yo te daré. El mensaje que yo te daré. La misma misión, al mismo lugar, pero ojo, la condición es el mensaje que vas a llevar, yo te voy a decir lo que vas a decir. Y aquí, hermanos, vemos que la tarea del predicador no es pararse dentro o atrás de un púlpito a contar sus historietas o a contar sus experiencias o sus grandes maravillas que dicen que hacen ellos por Dios o por el ministerio, sino es hablar la palabra que Dios ya nos ha dado y nos ha dejado escrita.
Únicamente a veces adornamos esa palabra con algún tipo de ilustración, pero a fin de cuentas la palabra es la que se debe predicar. De una forma, de algún estilo o de otro, es la palabra de Dios la que se debe de predicar. De hecho, el apóstol Pablo, hermanos, en el libro de Gálatas capítulo 1, verso 8, dice: mas si aún nosotros, ellos los apóstoles, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y lo repite, como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, que tenga maldición de parte de Dios. Muy amable el apóstol Pablo para aquellos que prediquen cosa diferente que no sea el evangelio de Cristo o su palabra. Entonces, teniendo esto bien claro, hermanos, vemos que Jonás obedientemente, esta vez, ahora sí, dice en el verso 3: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Cuando habla de 3 días de camino, posiblemente es que tardabas 3 días en atravesar toda la ciudad. De hecho, en el capítulo 4, verso 11, dice que más o menos más de 120,000 personas habitaban en esa ciudad. O sea, no era cualquier pueblillo. Era una ciudad bastante importante. Les recuerdo que esta ciudad era una ciudad enemiga de Israel, no era parte de Israel, era una ciudad, era otro país, era la capital de Asiria. Vemos, hermanos, que entonces Jonás ahora sí decide obedecer y obedientemente va, se mete a la ciudad y después de un día de camino comienza él su predicación. En el verso 4 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: Dios tiene grandes propósitos para todos ustedes. ¿Sí dice así? ¿No? ¿Por qué ha cambiado el mensaje hoy en día en las iglesias? Si se dan cuenta, hermanos, ahora los que se dicen ser profetas hablan puras tonterías. Si ustedes se dan el tiempo de leer la palabra de Dios, específicamente en los profetas, no van a encontrar palabras amables en ningún lado. El profeta siempre ha tenido la intención de corregir al pueblo de Dios. No de decirle de que le espera un camino de rosas y de flores. Jamás ha sido esa la idea. De hecho, si ustedes leen el libro de Apocalipsis, ahí hay muerte, destrucción. Y sí, al final todos ganamos. Bueno, Cristo gana y nosotros somos beneficiarios de la victoria que Cristo ha dado, pero después de gran tribulación. Entonces, yo no sé de dónde o cómo ahora hay personas se dicen llamar profetas que hablan puras cosas bonitas, puros cuentos, vendedores de ilusiones. Y vemos que la predicación de Jonás no es la excepción. Obviamente no hay mérito en Jonás. Ya lo vimos en el capítulo 1. No tiene ningún mérito Jonás en su predicación. De hecho, como leímos todo el capítulo 3, tuvo éxito su predicación, la predicación más corta que está registrada en toda la Biblia. Pero tuvo un éxito tremendo, un éxito que posiblemente los más de 120,000 personas que habitaban en esa ciudad fueron salvos. Y no hubo necesidad de llevarlos a un concierto, no hubo necesidad de hacerles promesas de bendición. Las palabras que Jonás predicó, fíjense bien, acompáñenme todos, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Es todo. Aquí no hay, Dios tiene grandes propósitos para tu vida. Aquí no hay, Dios quiere hacer grandes maravillas contigo, pero es que tú no te dejas. Acepta a Cristo en tu corazón. ¿Han oído esas palabras? Esa no es la predicación del evangelio. Ese no es el mensaje de Dios.
Esas son palabras que distraen a las personas con una sola intención, de que no sean salvos, que sigan viviendo en sus pecados. Ese es el propósito que tiene el diablo, pero que algunos ministros, predicadores, profetas o como se llamen, no lo están entendiendo o solamente les importa el bolsillo de las personas. Tal vez quieren llenar una lista y decir al final del año tuvimos tantas conversiones, tantos bautismos y tuvimos, y por supuesto, tantos millones de ofrenda. Esa no es la predicación del mensaje del evangelio. Jonás dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y no hay mérito en Jonás. La predicación de Jonás no estaba detrás de un personaje que tuviera un gran carisma. Posiblemente Jonás iba de mala gana, como vamos a ver en el capítulo 4. Posiblemente Jonás hasta le daba gusto saber que Dios iba a destruir esa ciudad. Tal vez tenía gusto, tal vez lo decía, qué bueno, se lo merecen, porque ojo hermanos, les recuerdo que Nínive no era una simple ciudad de gente chismosa o de ladroncillos o de gente que no se congregaba. No, esa gente era completamente pagana, idólatra y eran unos grandes asesinos y muy crueles, de los peores. Torturaban a la gente, a los israelitas, el pueblo de Dios. Y ojo, no pierdan de vista eso, porque hermanos, en el Antiguo Testamento Dios tuvo misericordia de gente que no era judía. Y este es el ejemplo, Nínive. De hecho, hermanos, la intención de Dios siempre ha sido salvar al ser humano. Siempre ha tenido como intención salvarnos. No solamente a unos pocos. Él quiere que todos, como dice Pedro, que todos procedan al arrepentimiento. Pero no todos quieren venir al arrepentimiento, no todos quieren venir a Cristo. Pues vemos entonces, hermanos, que el mérito no es de Jonás, no era una persona bastante agradable, posiblemente tenía mala cara a la hora de predicar, no era muy amigable. Lo interesante de esto, hermanos, es que el mérito es siempre para Dios, la salvación es del Señor. Él lo planeó así, Él quiso que así fuera. Él así lo planificó desde un principio. En el verso 4, entonces, vemos que Jonás comienza su predicación y como podemos ver, Dios le dijo las cosas que predicar. O sea que este mensaje no fue que Jonás dijera, ¿sabes qué? Voy a elaborar un sermón de aquellos, es más, voy a buscar a los más profesionales de la época para que me enseñen a predicar. No, solamente se dedicó a predicar lo que Dios le dijo que predicara. Solamente Jonás lo que hizo fue entregar fielmente el mensaje que Dios le dio. Es como cuando usted hace una orden en Amazon, usted espera que ya sea que el jabón, el desodorante, lo que sea que usted pidió, eso es lo que le lleven. Realmente a usted no le importa si el que va a llevarlo sea hombre, mujer, niño, niña, lo que sea, si huele bien o huele mal, si habla inglés, español, chino, lo que sea, lo que usted quiere es el paquete que usted ordenó, ¿sí o no? Y a la hora que le dijeron que iba a llegar. Eso es todo. O sea, no se está preguntando si el que está repartiendo ese paquete es buena persona, es cristiano o si es satánico, o sea, a usted no le importa. Nada más lo que le importa es que le lleve su paquete y que no se vaya a robar nada del patio de su casa. Eso es todo. Y así nos debería de importar también que él que entrega el mensaje sea fiel entregando el mensaje. Que sea fiel. No importando si está feo, si huele mal, esperemos que siempre huelan bien. Pero el asunto es que no se trata de la apariencia, se trata del mensaje. Y obviamente que viva el mensaje también. Vemos que lo que Dios le dijo a Jonás, Jonás obedeció y dijo exactamente las palabras que Dios le había dicho, porque solo la palabra de Dios tiene el poder de cambiar, de salvar al pecador.
La palabra de Dios es la única que tiene el poder. En el Salmo 33, verso 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es por medio de lo que Dios ha dicho que se han sido creadas las cosas. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Es la palabra de Dios la que tiene el poder, no los seres humanos. Romanos 1:16, el apóstol Pablo dice esto: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Fíjense que hay personas que las he escuchado predicando y lo único que mencionan es que la palabra es poder de Dios. Pero ya de ahí se empiezan a tirar con carros, casas, milagros, salud, dinero y muchas cosas, pero no siguen la lectura. Dice es poder de Dios para salvación. La palabra de Dios tiene el poder, el evangelio tiene el poder para salvación, ojo, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, pero en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Solo la palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas. Por eso nos conviene, hermanos, y debemos orar para que Dios levante hombres en todas partes que sean fieles a la predicación de la palabra de Dios. Y que los que predican ahora fielmente, que sean más fieles cada vez más. Amén. Pero podríamos preguntarnos entonces, ¿dónde está el evangelio en la predicación de Jonás? Porque el evangelio, en su definición, significa buenas noticias. Yo no veo buenas noticias en la predicación de Jonás, podríamos decir. Vemos que viene destrucción en 40 días. Pues déjenme decirles, hermanos, que las buenas noticias están precisamente en los 40 días. Se preguntará por qué. Volvamos a recordar esto. Nínive era una nación enemiga de Israel. Israel es el pueblo escogido de Dios. Hay promesas de parte de Dios para aquellos que enfrenten a sus hijos o a su pueblo, que Dios iba a destruir a aquellas naciones que se rebelaran contra su pueblo, que les afrontaran. Las buenas noticias están en los 40 días, cuando Dios les manda decir, en 40 días los voy a destruir. Dios es soberano, Dios es una nación enemiga, Dios no tiene por qué avisarle a nadie lo que va a hacer, pero les avisa, les dice, los voy a destruir en 40 días. Por obvias razones, vemos que Dios tenía intención que en esos 40 días esta gente se arrepintiera y buscara misericordia. Vemos claramente el evangelio ahí, escondidillo. 40 días. Dios pudo haber dicho, ¿saben qué? Nínive, y de hecho lo dice al principio, ya la maldad de ellos ya tenía a Dios hasta el colmo. Los voy a destruir. Pero no necesita avisarles. Pero si les avisa es porque Dios quiere que se arrepientan, que busquen misericordia. Algunos podrían decir, bueno, ¿por qué 40 días? Y de hecho hay personas que empiezan, oh no, porque mira, 40 días estuvo Moisés en el desierto y el Señor ayunó 40 días y empiezan un montón de suposiciones. Y de hecho el número 40 sí tiene significados importantes en la Biblia, pero hermanos, en 40 días esta nación va a ser destruida. ¿Qué importan los significados que le podamos dar? O sea, si nos damos cuenta, la gente en Nínive, yo no creo y dudo mucho que esta gente estuviera haciendo reuniones o campañas para discutir sobre el por qué de los 40, por qué no 50 o por qué no 35. Yo no creo que esta gente hiciera una escuela teológica para hablar de escatología en ese momento.
o que hubieran discusiones entre todo el liderazgo de toda la nación para decir, ¿y por dónde va a venir la destrucción? ¿Por el norte o por el sur, o por el este o el oeste? ¿Será de día o será de noche? Bueno, yo les pongo, hermanos, acá esta discusión mental un poco absurda para que veamos cómo es que hay muchos creyentes hoy en día que están perdiendo el tiempo en cosas semejantes. Todos sabemos que Cristo vuelve un día. El día y la hora nadie lo sabemos. Pero hay gente tratando de rascarle y torcer la escritura y moverle para aquí y para allá para decir que va a ser en tal fecha. Para decir que ya está pasando esto y acomodando todos los eventos para decir esto es así. Y vienen otros y empiezan a discutir, no tienes razón, y va a ser esto, va a ser aquello primero, y empieza una discusión tan terrible en la que muchos se entrancan perdiendo el tiempo cuando hay millones de personas que necesitan escuchar el evangelio de salvación de Jesucristo. Hay personas perdiendo el tiempo hoy en día en cosas que no son relevantes. Algunos, hermanos, de hecho, en 2 de Pedro 3:9, vemos que Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no está retardando su promesa, pero está teniendo paciencia. Paciencia para que el mayor número venga al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca, pero hay quienes que parece que quieren perecer. Vemos, hermanos, que sería muy difícil que la gente de Nínive se pudiera ocupar, como ya leímos, en otra cosa que no fuera buscar a Dios en arrepentimiento. Buscar la misericordia de Dios. Ellos no estaban seguros de lo que estaba pasando. Nosotros estamos seguros de lo que puede pasar. Tenemos la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que nos promete que hay salvación para todo aquel que cree. La gente de Nínive, les recuerdo, eran paganos. No tenían temor de Dios, tenían dioses ajenos, tenían ídolos. Para ellos no tenían temor de nuestro Dios. Ellos no tenían una escritura que les dijera qué hacer, pero escucharon la predicación de Jonás, inmediatamente creyeron a Dios y buscaron el arrepentimiento, pero ellos no tenían garantía de que Dios los fuera a perdonar. Ellos no tenían promesas dadas por Dios que les dijera, si te arrepientes te voy a perdonar. Jonás solamente les dijo, los voy a destruir en 40 días. No les dio una promesa. No les puso una condición, pero ellos inmediatamente, todos, grandes, pequeños, y cuando hablamos grandes, pequeños, no estamos hablando de hombres altos y hombres chaparros, estamos hablando de categorías de los más ricos, los más poderosos y los que menos poderosos eran. Todos, por igual, aún el rey, se humillaron a buscar misericordia. Una nación rebelde, enemiga total de Dios. Entonces, hermanos, pero vemos muchos cristianos perdiendo el tiempo en cosas no muy importantes. Otros, en vez de estar estudiando su escritura, están peleando por cosas de que no me gusta el color de la pared de la iglesia, o no me gusta el que canta, o no me gusta el que predica, y ahí están perdiendo todo su tiempo. O yo no voy a la iglesia porque todos son hipócritas, y poniendo excusas parecidas. Cuando el Señor Jesús, Mateo 28:20 en adelante, dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. Hagan discípulos, pero ni ellos mismos quieren ser discípulos, pero sí tienen una mente y tienen boca para criticar o discutir sobre asuntos que no tienen nada que ver con el reino de Dios.
Y solo basta meterse a las redes sociales, un canal de YouTube que tenga algún programa cristiano, sea bueno o sea malo, el montón de gente opinando tonterías, perdiendo el tiempo, en vez de estudiar sus Biblias. En vez de estudiar sus Biblias. Otras personas aprendiendo más acerca de demonios o de extraterrestres y se llaman cristianos. Cuando hay gente que en este momento está muriendo sin Cristo y nadie le importa. Le importa más establecer puntos, el ganar mi opinión, es que mi opinión es la que importa. Y no vemos así a Nínive. Será en lo que menos iban ellos a estar pensando. Ellos estaban preocupados por la salvación de sus propias vidas y la de sus familiares. Es nada más, quería hacer esta pequeño paréntesis, porque es una realidad hoy en día y nosotros podríamos estar cometiendo errores tales como estos. Otros pierden tiempo también hablando más de demonios. Están más fascinados con el diablo que con Dios y su obra. Pero tal vez la respuesta a estas cosas es porque tal vez ellos no sean salvos todavía. 1 Corintios 15:33, Pablo, fíjate, interesantemente hablando de la resurrección de los muertos, en ese capítulo dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y Pablo lo dijo a una iglesia que tenía muchos problemas de carnalidad y que dentro de la iglesia posiblemente y seguramente muchos llamándose cristianos no eran conocedores de Dios o no eran salvos. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Primera de Pedro 4:17 dice: porque es tiempo del que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Los habitantes de Nínive, hermanos, siendo idólatras, paganos, crueles, asesinos, a diferencia del pueblo de Dios, hermanos, a diferencia del pueblo llamado de Dios, a los que siempre se han levantado el cuello diciendo: somos hijos de Abraham, tenemos las promesas de Dios, ¿quién como nosotros? Ellos no escucharon a los profetas. Dios les mandó profetas para que se arrepintieran una y otra vez, y no les escuchaban. Isaías, un profeta, en el capítulo 65, verso 1, dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pablo recuerda esta cita de Isaías en el libro de Romanos cientos de años después, en el capítulo 10, 19, donde la situación de Israel no había mejorado, todavía había empeorado. Dice Romanos 10, 19, también digo: ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y todos dicen ahora los cristianos: qué terribles esos judíos israelitas rebeldes. Pero dentro de la iglesia de Cristo hay gente similar. Dentro de la iglesia hay gente rebelde y contradictora que siempre están contradiciendo la palabra de Dios. Que cuando Dios habla por su palabra y está hablando del arrepentimiento,
Algunos cristianos siempre están pensando en el vecinito o el conocido o su familiar y nunca se examinan a sí mismos. Siempre la palabra de Dios la agarran y la echan para al vecino. Muchas veces nosotros somos ese pueblo rebelde y contradictor, pero a diferencia, hermanos, vemos a los ninivitas que Dios les predicó un mensaje fuerte, no elocuente, no por medio de un profeta simpático, guapo ni alegre, sino una persona que posiblemente ni siquiera tenía buena cara, y se arrepintieron. No tuvieron necesidad de ver milagros, no tuvieron necesidad de que les hicieran actos de magia ahí enfrente, porque hay cristianos que hoy quisieran primero ver un milagro por delante y luego creer en Dios. Esta gente impía, pagana, cruel, asesina, solo escucharon 5 palabras y se arrepintieron. Solo Dios es soberano y solo en Él hay salvación. Dios así lo quiso. Pero ¿qué podríamos decir de nosotros? Los ninivitas creyeron a Dios. Mira lo que dice el verso 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y de una vez dijeron: vamos a remolinear danzando y cantar gozosos porque Dios es salvación. No, dice que proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. El ayuno, hermanos, no es lo que luego hoy dicen hacer ayuno de celular o ayuno de novelas o ayuno de decir malas palabras, o como ya ahorita ya van a entrar los católicos a que dejan de tomar por no sé cuántos días, o que dejan de comer chocolates las mujeres, o hacer algunas cosas nada más por cierto tiempo porque ya viene la cuaresma. No se trata de eso. El ayuno se trata de no comer y no beber, nada. Y la intención de esto no es torcerle el brazo a Dios, no es obligar a Dios. No pienses de que si porque dejas de comer, y por cierto, son ayunos de días enteros, no es que comes, no voy a comer hoy en la mañana y como a las 10. No, es no comer todo el día siguiente y el día siguiente y el día siguiente. Y no tomar agua. Es humillarse a Dios. O sea, no se trata de que Dios diga: ay, no, mira, Panchito ya tiene 3 horas de no comer. Ay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Gabriel? Mándale una torta. O sea, no piense que son Elías. O sea, no se trata de eso. El ayuno es humillarse a Dios, es debilitar nuestro cuerpo, nuestra voluntad, es humillarnos totalmente a Dios para buscarle en oración. Es una actitud de urgencia para buscar a Dios. Y el cilicio era despojarse de las vestiduras de lujo, como lo que hizo el rey, y era vestirse del cilicio. Eran tipos de telas que podrían ser hasta ásperas, incómodas, que hasta podrían ocasionar dolor, de manera de que ellos se humillaban totalmente. A diferencia de las mejores vestiduras de lujo que son para una fiesta, las de cilicio era para demostrar tristeza, dolor, aflicción, urgencia, junto con el ayuno. Y el rey, fíjense, la noticia llegó hasta el rey, y se levantó de su silla, de su trono, posiblemente de oro, se despojó de sus vestidos lujosos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Se humilló totalmente aún el rey, un rey pagano, un rey tal vez asesino. Y fíjense, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Ahora sí, vamos a entrar a un detalle. ¿Por qué los animales? O sea, ¿por qué los pobres animales? ¿Qué culpa tenían los animales? No, les recuerdo que ellos eran paganos, pero la intención de esta persona, del rey, era que todos en la ciudad, fíjate que como dice más adelante, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente.
quería este rey que aún los animales lloraran a Dios por el hambre que tenían. Porque esa es la actitud que demuestra un verdadero arrepentimiento. Llorar por nuestro pecado, llorar porque de verdad nos hemos dado cuenta que hemos ofendido a un Dios que es infinitamente santo, que nuestra manera de vivir ha desagradado completamente a Dios. Hermanos, nuestros pecados no los debemos ver como simples errorcillos que hemos cometido solo porque pensamos que hay personas que son peores que nosotros. Porque les recuerdo que en el huerto del Edén, un solo pecado condenó a toda la humanidad a la muerte. Y yo les garantizo que todos y cada uno de nosotros hemos pecado más veces y horribles veces peores que lo que cometió Adán y Eva. Desobediencia es desobediencia ante un Dios que demanda obediencia completa. Por eso es que Dios mismo se tuvo que hacer semejante a nosotros, pero sin pecado, y pagar las culpas que nosotros no podíamos pagar, porque no podemos. Pero eso no quiere decir que porque Cristo ya pagó nuestras culpas, nosotros vamos a vivir asquerosamente pecaminosos. Debemos despojarnos de nuestros pecados. Los ninivitas sí creyeron a Dios. Los ninivitas sí tomaron en serio, porque ellos sabían que en 40 días aquel Dios todopoderoso, del quienes ellos habían escuchado rumores ya, era terrible. Su ira era terrible. Y ellos dijeron, ¿quién sabe si se volverá a Dios y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? No tenemos nada ya que perder, pero debemos hacer algo. Fíjate que una persona impía totalmente, una nación, todos por igual, hasta los animales, posiblemente después de varios días de ayuno sin tomar agua, los animales gritaban del hambre, los niños, todos clamaban a Dios fuertemente y Dios tomó en cuenta el verdadero arrepentimiento de esta gente y los perdonó. Pero muchos cristianos no se toman en serio un verdadero arrepentimiento. Muchos cristianos piensan que pedir perdón por sus pecados es únicamente decir, Señor, ay Señor, perdóname, y siguen en lo mismo. Bueno, es que nadie es perfecto, ¿verdad? Sí, pero es que no se trata de, porque no vamos a ser perfectos hasta que Cristo venga por nosotros, no quiere decir que no vamos a procurar. Dice la palabra de Dios, procurad la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Yo creo que no hemos entendido claramente que si no procuramos esa santidad, no vamos a ver a Dios. Porque posiblemente el que no procura esa santidad, tal vez no ha nacido de nuevo, solamente es miembro de una asociación cristiana. Posiblemente. No ha entendido el juicio que viene para todas las naciones, que puede caer cualquier momento, en cualquier segundo. Podríamos, hermanos, no amanecer el día de mañana y darnos una súper sorpresa de que vamos a despertar en el lugar donde no queremos despertar. ¿Cuántos dicen amén? Los veo muy serios, hermanos. Bueno, esperemos, hermanos, de que todos nos examinemos a nosotros mismos. Recuerda, no hay virtud en cada uno de nosotros. La salvación es del Señor. Él nos ha proveído, mira, y esto es lo maravilloso, y esa es la buena noticia, que viene una gran condenación, una ira terrible de parte de Dios, pero buenas noticias. Dios mismo ya pagó nuestras culpas. Necesitamos aferrarnos a Él, obedecerle a Él. Nuestro andar no va a ser perfecto, no es posible, pero debemos procurarlo. Debemos dar frutos verdaderamente dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista, esa fue su primera predicación.
Juan el Bautista siempre decía, arrepiéntanse y den frutos dignos de arrepentimiento. Algunos decían, pero ¿y cómo hacemos eso? El que robaba ya no robe más. Así es de fácil. Y ustedes, los que piden extorsiones, ya no extorsionen a la gente. Apártense del pecado. Ese es el punto. Dejar de hacer lo malo y hacer ahora lo opuesto, que es lo bueno. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. Ok, alguien puede decir, no hermano, pero yo en mi vida me he robado nada. Ok, pero sí sabemos, todos y cada uno sabemos de qué pata cojeamos. Y todos saben que estoy diciendo la verdad. ¿Y cómo lo sé? Porque yo sé de qué pata cojeo también. Todos somos pecadores. La diferencia es que hay unos que estamos tratando de dejar el pecado y otros no. No están siendo responsables con eso que Dios nos ha dejado. Fíjense, este rey impío decía, pónganse en ayuno, vístanse en cilicio, siéntense sobre cenizas y clamen fuerte a Dios. ¿Cuántas veces hemos clamado fuerte a Dios que perdone nuestros pecados? ¿Cuántas lágrimas hemos derramado por un pecado específico? Recuerdo, hermanos, no necesitamos ser drogadictos, narcotraficantes, secuestradores, asesinos. No necesitamos ser lo que el mundo le llama criminal. Solamente con ser mentirosos, con aborrecer a nuestros hermanos, tener enemistades, teniendo envidias, estar deseando lo que otros tienen. No necesitamos ni siquiera desearles el mal, solamente sentirnos mal porque alguien más tiene algo y yo lo quiero también. Eso es envidia y eso es pecado. El hecho de no amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, eso es pecado. ¿Cuántas veces hemos clamado a Dios fuertemente para decir, Señor, ayúdame a vencer este pecado? Los arranques de ira, los pensamientos lujuriosos, los malos pensamientos, la desconfianza, el pensar cosas que tal vez ni siquiera están pasando y nosotros las inventamos. Hay tantas cosas que son pecado. ¿Hemos clamado a Dios por ellos? Fíjate, el rey, un rey impío, ignorante de la ley de Dios, dice, quién sabe si se volverá, pero antes de eso dice, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, sabemos que algo anda mal en nosotros. Todos y cada uno sabemos, sea una cosa, sea otra. Es más, algunas personas que son moralmente muy rectos, cambian sus malos andares por el orgullo. Pero todos cometemos pecado. La diferencia de esto, hermanos, es qué hacemos con ese pecado. ¿Verdaderamente nos duele ofender a nuestro Dios? ¿Verdaderamente nos duele, de verdad queremos que Dios venga ya por nosotros porque ya queremos ser renovados y no pecar más? ¿O queremos nada más que Dios venga para que le dé castigo a aquellos que consideramos que son malos? Porque dicen, a mí me han platicado que eso pasa, que algunos eso es lo que desean. De hecho era el asunto que pasaba en el libro de Amós. Entonces, hermanos, vemos que ellos no tenían garantía de que Dios los fuera a perdonar, pero de todos modos dice, ¿quién sabe si Dios se arrepienta? Que cambie de opinión y ya no nos castigue, ya no nos mate, ya no nos destruya. Pero en el verso 10, después de que ellos hacen esto, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron, fíjate bien, se convirtieron de su mal camino, pero hubo frutos dignos de arrepentimiento, hubo evidencia. No solamente fue una apariencia, esta gente sí se humilló delante de Dios, sí aguantaron hambre para humillarse delante de Dios,
sí se vistieron de cilicio, sí se despojaron de sus riquezas y clamaron fuertemente a Dios. Hubo evidencia de que sí había un cambio, dejaron sus malos caminos. Dios vio eso, acuérdense hermanos, a Dios no lo podemos engañar, Él conoce nuestras intenciones, Él ve nuestros pensamientos. Dios vio lo que hicieron, se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios tuvo misericordia porque Dios es Dios de toda gracia. Dios tuvo misericordia porque el Señor es el Señor de salvación. Es un Dios de amor. Entonces, vemos acá, hermanos, que posiblemente algo que sí le pudo haber ayudado a Jonás y que tiene mucho sentido, porque en el libro de Lucas, veamos para acá, en el libro de Lucas capítulo 11, verso 29, el Señor Jesús ratifica la situación que pasó con Jonás. Dice en el verso 29, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. La señal de Jonás, ¿cuál podría haber sido? Todos ahora sabemos, nosotros tenemos ya el libro de Jonás, sabemos lo que le pasó de principio a fin, pero Nínive no lo sabía. Pero vemos, hermanos, que Dios compara a esta, y es lo que les vengo diciendo desde hace un momento, que esa nación perversa se arrepintió, le creyó a Dios, se apartaron de sus malos caminos, Dios les perdonó la vida. Entonces viene el Señor, habla ahora y hace esta misma comparación, que esta generación, el que supuestamente es el pueblo de Dios, le llama generación mala, perversa, que demandaban señal de parte de Él, pero la única señal que ellos recibirían es la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en juicio contra los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír a la sabiduría de Salomón y aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán porque la predicación de Jonás, por la predicación de Jonás se arrepintieron y he aquí más que Jonás en este lugar. La predicación del Señor Jesús fue muchísimo más grande, muchísimo más específica, mucho más extensa, fue acompañada de señales y prodigios y de todos modos esta generación mala y perversa no le creyó al Señor Jesús. Por eso él dice, aquellos a los que les predicó Jonás, que solo les dijo 5 palabras, que sí se arrepintieron, se levantarán en el día de juicio, los va a juzgar. Y todos podemos decir, amén, se lo merecen, judíos perversos. Pero ¿qué ahora, hermanos, los cristianos? Que tenemos no solo la predicación de Jonás, no solo la predicación de Elías, no solo la predicación de Isaías, no solo la predicación del Señor Jesús, no solo la de los apóstoles, la de Pablo, no solamente tenemos 66 libros. Y todos creemos que lo que está escrito en este libro, hermanos, es verdad. ¿Qué va a pasar con aquella generación de Nínive? Podría también levantarse a juzgarnos a nosotros porque nosotros tenemos mayor testimonio que todos ellos. Ellos recibieron, la única señal que recibieron fue la señal de Jonás, que estuvo 3 días dentro de un pez y posiblemente los comentaristas dicen que el rumor de que había pasado esa gran tormenta y que habían tirado a un hombre por la borda del barco para que la tormenta se cesara, corrió rápidamente y llegó hasta Nínive. Mientras Jonás estaba en el pez, dentro del vientre del pez, el rumor ya había llegado a Nínive y cuando llegó a Nínive se dieron cuenta que aquel había sobrevivido por 3 días dentro del vientre de un pez.
La misma señal es la que iba a aparecer a los judíos, que después de 3 días en el sepulcro el Señor Jesús se iba a presentar vivo, y de todos modos no creyeron. Solamente esa es la señal que iba a llegar a los incrédulos. Ahora, hermanos, ¿tú crees que Cristo murió por tus pecados? ¿Que Cristo resucitó al tercer día? ¿Crees que Cristo volverá y que tú vas a ser parte de esa iglesia vencedora? Amén. Oremos a Dios porque eso sea así, hermanos. Cierren sus ojos. Así como están, oremos a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. La palabra, Señor, que tú nos has dado, que es viva y eficaz, que nos confronta, Señor, que nos lleva, Señor, a corregir nuestras almas. Te pedimos, Señor, de que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo la palabra que acabamos de compartir, Señor, bajo la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Según la necesidad que cada uno tiene, Señor, que sea adaptada a cada uno de nosotros y que por medio de ella seamos transformados. Principalmente, Señor, queremos tener conciencia de que todavía somos pecadores, pero que la salvación es tuya, Señor. Que no hay mérito en nosotros, que no vale el mayor esfuerzo que nosotros podamos hacer para poder salvarnos a nosotros mismos. Por eso es que tu Hijo tuvo que venir en forma de hombre y sin pecado para morir por nosotros. Ahora nosotros confiamos y dependemos de la obra que Él ha hecho a favor de nosotros. Sabemos que por gracia somos salvos, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a tener la conciencia de que el hecho de que entendemos que no tuvimos nada que ver en nuestra salvación, que no nos haga indiligentes, Señor, en la búsqueda de la santidad, sino más bien que el amor de Cristo, el amor que Cristo tuvo, tiene y tendrá por nosotros, que lo llevó a la cruz, nos constriña, Señor, constantemente, que nos motive, que nos empuje, Señor, para serte fiel, teniendo el entendimiento de que no es para salvarnos o conservar nuestra salvación, sino porque verdaderamente ahora somos hijos de Dios y debemos honrarte, Señor, como instrumentos de justicia ahora. Ayúdanos, Señor, a seguir esa palabra, a que penetre nuestras conciencias, nuestros corazones, y que vivamos en consecuencia de ella, Señor. Ayúdanos cada vez más a entenderte y a conocerte, y obviamente, Señor, a obedecerte. En el nombre de Jesús depositamos nuestras peticiones en ti y confiamos que tú vas a ir continuar haciendo la obra que has comenzado en nosotros hasta el día que Cristo venga. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.